Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida en este Jueves Santo a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros el analista y consultor político Peter Schechter. Bienvenido como siempre a esta mesa. Juan Carlos, un gusto siempre. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Mucho tiempo sin venir. Sí, vuestros cambios de hora, imposible, pero ya he vuelto. Los televidentes del Club de Prensa son muy importantes. Sí, estoy segura que estaban preocupadísimos. Habían preguntado varias veces. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, un centro de pensamiento de Washington. Gracias por estar aquí. Buenos días. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Gracias también por estar en este programa. El primer asunto, Peter, y les quería preguntar a todos por esto, tiene que ver con un nuevo cambio en los altos puestos ejecutivos del Poder Ejecutivo aquí en Estados Unidos. Recientemente el presidente Trump despidió a Rex Tillerson, el secretario de Estado, y lo sustituyó. Luego despidió al consejero de Seguridad Nacional, a H.R. McMaster, y lo ha reemplazado también. Y a Gary Coney, el presidente del Consejo Económico del gobierno, le ocurrió lo mismo. Bueno, ayer el presidente Trump despidió nuevamente, echó al señor David Shulkin, que era el secretario de los Asuntos de los Veteranos, y lo ha sustituido, lo ha reemplazado por el médico de la Casa Blanca, el almirante Ronny Jackson. El caso de Shulkin es complicado porque el señor Shulkin era víctima o era objeto de una serie de denuncias. Por ejemplo, en el año 2017 hizo un viaje, el año pasado con su esposa, a Dinamarca, y entonces en un momento dado, para justificar los señores del despacho del señor Shulkin de que la mujer del entonces secretario iba a viajar, dijeron que a él le habían dado un premio en ese país, cosa que al parecer inicialmente no era verdad. Después el secretario de Asuntos de la Secretaría de Asuntos de Veteranos debió reembolsarle al erario $4.300 que se gastaron en extras por el viaje de la esposa del secretario. Y para rematar, lo acusaron de haber recibido de una manera incorrecta unas entradas, unas boletas para ver el torneo de tenis de Wimbledon en Inglaterra. Entonces Shulkin se fue. Pero Trump lo ha reemplazado, digo, por Ronny Jackson, el médico del presidente. Él ha estado trabajando en la Casa Blanca como médico desde la época de George W. Bush, posteriormente fue médico de Barack Obama y ahora de Trump. En algunos medios de comunicación han dicho que este es el médico personal de Trump. El señor Jackson no tiene experiencia administrativa y le va a tocar manejar un despacho que tiene 360.000 empleados, esa secretaría, y un presupuesto anual de $186.000 millones. ¿Acierta el señor Trump con este cambio o se equivoca? Mira, todo el cuento de este cambio es un poco raro. Desde el principio, yo no entiendo por qué se quedó el señor Shulkin. El señor Shulkin trabajaba también en la administración Obama y fue uno de los pocos que se quedó. Él fue el número 2 del ministerio y él se quedó. ¿Por qué se quedó? Si él sabía que esto iba a ser problemático. ¿Y por qué lo nombraron? También es un misterio. Pero bueno, quedó y lo rodearon de enemigos. Todos los puestos alrededor de él fueron gente que muy leal al presidente Trump porque sospechaban que él iba a ser un traidor. Y efectivamente, dentro de poco lo tumbaron con todo tipo de acusaciones. Esas acusaciones a mí me parecen muy serias porque él salió un poco como este tipo altivo que quiere ir a las fiestas y a Wimbledon, etc. Entonces, fue un acto de suicidio político y el presidente lo cambió. Shulkin había hecho algunas reformas importantes. Pero bueno, vamos a ver, ahora está reemplazado por el médico de la Casa Blanca. Yo creo que un tema que deberíamos discutir es el hecho de que todo el mundo está diciendo que fue el médico de Trump. Pero no ha sido el médico de Trump, sino fue el médico de la Casa Blanca. Un tipo que le falta totalmente experiencia. Y esto es uno de los departamentos del gobierno más complicados que hay. Yo creo que esto es una receta para más y más problemas, porque este señor puede ser un muy buen médico, pero esto lo que requiere es experiencia de administración de un departamento gigantesco. Entonces, yo tengo dudas que este cambio le va a salir bien.
Dori Toribio, entre otras cosas, Ronnie Jackson, el médico de Trump, el otro día dio unas declaraciones cuando alguien en la Casa Blanca le preguntó por la salud del presidente. Es más, un reportero le dijo que el presidente tiene 71 años, pero ¿cómo es posible que tenga buena salud un hombre al que le gusta comer permanentemente McDonald's y tomar Coca-Cola? Y lo dijo además, y aparecen fotos del señor Trump comiendo McDonald's y tomando Coca-Cola. ¿Cuál es su opinión sobre este cambio en el gabinete ministerial? Por un lado, otro despido en Twitter, aunque ahora la Casa Blanca está intentando decir que no fue a través de Twitter, que fue el jefe de gabinete, John Kelly, quien le comunicó directamente, pero se repite una vez más el patrón y es meses de rumores insufribles en Washington y de publicaciones en los medios sobre que alguien va a ser despedido, que hay una relación muy mala y muy tensa con el presidente y que tarde o temprano va a salir. La Casa Blanca niega estas publicaciones y estos rumores y dice que todo esto es fake news y que los medios están inventando una vez más cosas para perjudicar al presidente. Y después, semanas después, llega el tuit de Donald Trump confirmando que están despedidos y ya anunciando quién es el sucesor. Hemos visto este mismo patrón en sucesivas ocasiones. Y ahora estamos aprendiendo, horas después del despido, por qué. La Casa Blanca está detallando que, bueno, que no ha sido un tuit, que fue el general John Kelly quien avisó que podría llegar un tuit en algún momento, y entonces es cuando se tendría que considerar despedido. Y además, hoy el propio Shulkin publica en el New York Times una carta en la que explica lo que ha pasado, y esto es lo que al final nos va dando los datos, ¿no?, para que vayamos encajando las piezas. Él dice que había una pelea muy importante dentro del Departamento de Veteranos y la Casa Blanca sobre cómo privatizar el sistema sanitario de los veteranos y que él se oponía en rotundo porque cree que esta no es una de las partes que haya que privatizar en Estados Unidos y que por esto se había enfrentado al presidente Trump. Y además da muchos detalles. En un momento dice una frase que así es imposible servir a nuestro país. Dice que trabajar para este gobierno es inaguantable, insoportable. Utiliza términos de ambiente tóxico, ambiente irrespetuoso, refiriéndose una vez más a todo esto que ya sabemos, ¿no?, la relación tan difícil que tienen muchos miembros del gobierno con el presidente de Estados Unidos. Y este sería el fondo de la cuestión. Para mí esto es lo que me parece más importante de todo, y es que una vez más estamos con este caos, estos cambios. Yo voy llevando una lista de gente que ha salido, que ha dimitido o que ha sido despedida desde que Trump tomó posesión, y hoy al sumar el nombre de Shulkin van ya 39. 39 en 1 año y 2 meses, 39 en 14 meses de presidencia, en el primer año de presidencia, que aún tendríamos que estar en la época de la luna de miel más o menos, es muchísimo, y así gobernar es muy difícil. Las razones para mí son dos. Una, que en primer lugar nombró a gente que no tenía que haber nombrado para estos puestos, sin experiencia, con lo cual es muy difícil que aguanten mucho tiempo, porque aguantar la presión de estar en el gobierno de Estados Unidos es una cuestión muy complicada. Y ahí podemos enlazar con el médico que acaba de nombrar, alguien sin experiencia para manejar el segundo departamento del gobierno de Estados Unidos más importante, con un presupuesto de 200.000 millones de dólares, un médico personal de la Casa Blanca, pasar a manejar un departamento que aquí le llaman el monstruo, porque es muy difícil, solo está en dificultad por debajo del Pentágono y en magnitud presupuestaria. Es un nombramiento muy arriesgado, es decir, no todo el mundo puede llegar a estar a ese nivel sin ninguna experiencia previa, y creo que eso pasó con muchos de los nombramientos de Trump. Y la segunda razón por la que mucha gente se va o es despedida es porque al final es muy difícil trabajar para este presidente, las relaciones personales pasan factura, es alguien que tiene que guarda mucho rencor a personas, rencor personal, sí, que a veces gobierna a golpe de grito, y hay mucha gente que sencillamente considera que esto no lo va a aguantar y termina yéndose. Y cuando le preguntaron al señor Jackson por la salud de Trump, dijo que lo que pasa es que el presidente tiene muy buena calidad de genes, que genéticamente es, y que si en los últimos 20 años, dijo Jackson hace un tiempo, el presidente Trump no hubiera comido, no hubiera ingerido tanta comida basura, o no se hubiera alimentado de tanta comida basura, podría vivir o habría podido vivir tranquilamente 200 años. Sí, efectivamente. Me da la impresión que precisamente por ese episodio, esta defensa tan singular, ¿no?, que sorprendió a muchos médicos, ¿no?, que hizo del presidente, especialmente esta parte que quién sabe, a lo mejor podría llegar a vivir 200 años, me parece que es una de las claves que explica por qué razón fue elegido para dirigir el Departamento de Veteranos. El presidente tiene una fascinación por la percha, por el porte de sus colaboradores. Y en muchas ocasiones ha comentado, mira, el general Mattis parece que es el general Mattis, o sea, a cargo del Departamento de Defensa, y lo ha hecho con varios colaboradores, ¿no? Quiere traer ya a Rob Porter, también un tipo alto, bien parecido, etcétera, a pesar de toda la controversia. Y me parece que de alguna manera esta designación del señor, del almirante, para un puesto tan complejo como lo han comentado mis colegas, es un microcosmos, es una metáfora microcósmica de la llegada de Trump a la presidencia, ¿no? La idea de que
los políticos tradicionales lo han hecho tan mal que hace falta que llegue alguien que sea absolutamente apolítico, con cero experiencia administrativa, cero experiencia política, con relaciones con el Congreso, para que las cosas cambien, ¿no? En la mañana entrevistaban a Cory Lewandowski en la cadena CNN, el ex jefe de la campaña de Donald Trump, y decía, mira lo que han hecho todos los previos que han tenido experiencia administrativa. Efectivamente, ¿de dónde viene el Departamento de Veteranos? Viene de esta crisis que se descubrió en el estado de Arizona, donde miles y miles de veteranos de guerra se quedaban sin tratamiento médico, se morían esperando tratamiento médico, y que descubrió toda este caos administrativo que existe en uno de los departamentos que debería ser más importantes en este país, porque tiene que ver con la atención de gentes que se han puesto en peligro para defender a esta nación. Entonces, él decía, bueno, pues a lo mejor hace falta alguien como el almirante que no tiene ninguna experiencia. Es equivalente a decir que porque en una cirugía una persona, el paciente se le muere a un neurocirujano, la siguiente operación la va a hacer la señora de la limpieza, ¿no? Es decir, no tiene sentido, no tiene lógica, es un tema absolutamente arriesgado. Donald Trump decía en la campaña que iba a traer a los mejores colaboradores, a los mejores equipos, que él sabía escoger. Lo está mostrando en esta presidencia que obviamente no es así. También decía que su presidencia iba a caracterizarse porque la gente se iba a aburrir de tantos éxitos. Bueno, yo creo que a lo mejor tanta estampilla de funcionarios es que ya se aburrieron de tener tanto éxito. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, varios puntos al respecto. Primero que todo, la cobertura periodística. El titular hoy del Washington Post dice... dice... que planteaba Peter. Lo que sí, pero el titular lo que dice es, Trump escoge a su doctor para reemplazar a Shulkin. Entonces uno inmediatamente cree que está escogiendo a su doctor personal. Pero en realidad se trata del doctor de cabecera de la oficina del presidente, que ha estado ahí con Bush, ha estado ahí con Obama. Entonces, nuevamente, este es el tipo de cosas que se prestan para que mucha gente diga, la prensa la tiene contra Trump. No está escogiendo a una persona que simplemente porque sea su allegado personal. Pero sin duda alguna es interesante el hecho de que se ponga una persona sin mayor experiencia administrativa a cargo de una burocracia tan enorme, cuando una de las razones de la caída de Shulkin, el que estaba ahí, es una cuestión ideológica. O sea, hay toda una batalla ideológica sobre si muchos de los servicios a cargo del VA deberían de ser privatizados o no. Entonces, este doctor que va a estar ahí, ahora no se sabe su posición al respecto. Entonces, el problema va a continuar, la batalla va a continuar. Si ella llega con una visión similar a la de Trump, bueno, entonces se va a avanzar en esa dirección, pero si llega con una visión similar a la de Shulkin, entonces va a haber va a volver el caos. Finalmente, me llama la atención porque aquí en Estados Unidos se habla mucho sobre el tema de salud, ¿verdad? Que Estados Unidos debería tener un sistema socializado de salud a la usanza europea o como Canadá, todo. Bueno, ya hay un sistema de salud manejado por el Estado, por el gobierno federal, que se llama el Departamento de Asuntos Veteranos, y es un desastre, y es una ventana al futuro de lo que sería la salud en Estados Unidos si fuera manejada por el gobierno. Antes de Dori, Peter iba a decir algo justamente sobre la cobertura periodística. ¿Se equivocan los periódicos al titular así? Bueno, se equivocan algunos de los periódicos, ciertamente, y es justo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos que esto es exactamente lo que le enfurece a la gente de lo que llama de los periódicos y los periodistas de la élite, ¿no? El New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, que son naturalmente y visceralmente anti-Trump. O sea, podemos serlo, pero decir que esto es su doctor, cuando ha sido el doctor de Bush y de Obama y de Trump, me parece una irresponsabilidad muy grande. A mí me parece la única cosa que no hemos comentado es, esto va a ser muy interesante porque este nombramiento tiene que ser aprobado por el Congreso. Cada uno de estos senadores que va a aprobar esto tiene miles, si no millones de veteranos en sus estados. Entonces, yo creo que esto va a suscitar una pelea enorme y la idea de que esto va a tener apoyo de los republicanos y va a ser contra y oposición de los demócratas va a ser muy interesante porque aquí se va a fungir apoyos y oposiciones de una manera muy interesante. ¿Quién tiene más veteranos va a hacer más preguntas sobre este nombramiento muy extraño? Yo tengo que salir en defensa de los periódicos. Yo creo que The Washington Post y el New York Times han hecho un trabajo ejemplar. Que singularicemos un error probablemente de apreciación en un titular no quita y no les resta absolutamente el gran trabajo que han hecho en descubrir todo lo que está pasando en la presidencia de Donald Trump, especialmente porque es una presidencia que se ha dedicado a decir medias verdades, algunas mentiras completas, y el hecho de que estos medios hayan sido tan relevantes para poner las cosas en su lugar me parece muy importante. Evidentemente se equivocan,
Probablemente ese es un error, Claro. pero yo creo que eso no le resta nada al papel tan importante que han hecho en la cobertura de la presidencia. Y sobre de todo Trump. porque lo que yo quería recordaros es, aunque estoy de acuerdo, ese titular es cierto que se podría haber hecho mejor. Yo lo primero que pensé cuando leí ese titular es que había nombrado a su doctor personal, aquel doctor Bornstein, ¿os acordáis? Que tenía el pelo largo, la camisa abierta, un doctor que recibió muchas críticas porque decía que Trump era la persona con la salud más, con la mejor salud sobre la faz de la Tierra. Yo pensé en ese doctor y luego resultó que no, que es el doctor de la Casa Blanca, cierto. Pero quiero que recordemos por favor aquella rueda de prensa en la que yo estuve y que para mí es una de las ruedas de prensa más surrealistas a la que he asistido en mis 8 años en Washington. Este doctor, que efectivamente fue doctor también de Barack Obama, que comparece, y además os recuerdo que comparece cuando estábamos en aquel momento cuestionando la estabilidad mental de Donald Trump por los tweets a las 3 de la mañana, por los ataques, los insultos, y este señor comparece, primero asegura que la salud de Trump es de hierro pese a que los datos que estaba dando solamente, recordemos, tenía medio kilo de diferencia para ser obeso. Un señor de 70 años con un peso en este límite de riesgo, otros doctores dijeron, un momento, eso no es una salud de hierro. Cuando alguien con esta edad tiene el colesterol tan alto y tiene el peso rozando los límites de obesidad, entonces hay que poner ahí un pero. Y este doctor insistió en que no. Y después también rechazó de la manera más rotunda y más televisiva, que es lo que decía Pepe, y de la manera más leal la estabilidad mental del presidente, enfrentándose a todos los medios. Y aquello es lo que originó este nombramiento. No su capacidad, no su preparación, no su experiencia, sino esto que le gusta a Donald Trump, que es la gente que le defiende a fuego y que es bajar el volumen de la televisión y ver cómo alguien comparece y cómo da ante cámara. Esos son sus criterios y estos criterios yo creo que tenemos todo el derecho los medios a cuestionarlos. Hay otro asunto sobre el que quiero pedirles una opinión breve a cada uno y es un tema además grave. Aquí en Estados Unidos existe lo que se llama la cláusula de los emolumentos en la Constitución, en el artículo 1 de la Constitución. Según esa cláusula, un alto dignatario, por ejemplo el presidente, no puede recibir dinero de una potencia extranjera. O regalos, incluso esta cláusula se estableció porque a Benjamin Franklin, el gobierno francés, le hizo un regalo. Y en algunas ocasiones ha habido presidentes que han tenido que pedir permiso para recibir un regalo o conservarlo. Andrew Jackson, que fue el primer presidente del sur, que tenía origen sureño, presidente de Estados Unidos, pidió permiso para conservar un regalo que le había hecho Simón Bolívar, por ejemplo. Bueno, ¿qué ocurre? Ha habido varias denuncias contra Donald Trump, entre ellas de los estados de Maryland, del estado de Maryland y del Distrito de Columbia, aquí en donde está la capital. Los abogados, los representantes de ambos lugares, del estado de Maryland y del Distrito de Columbia, han interpuesto, han entablado esta acción judicial porque dicen que el presidente Trump se está enriqueciendo indebidamente con el hotel que tiene muy cerca de aquí, en la antigua oficina de correos, en el Post Office, uno de los edificios más viejos de la ciudad, en donde funciona el Hotel Trump. Ahí se han alojado personas, delegaciones diplomáticas de Kuwait y de otros países, especialmente de países árabes, y el dinero pues ha ido a parar a la organización Trump. El señor Trump ha dicho que él no está manejando la organización, que ahora son sus hijos. Él se negó a crear un trust, que se llama en inglés una compañía independiente, para que fuera controlada de otra forma. Lo que pasa es que ahora un juez, ayer en Maryland, Peter Messitt, dijo que puede seguir adelante esta acción, que no hay que suspender, ni congelar, ni dar por terminado el procedimiento. Y si se llega a quedar en firme esta determinación del juez, entonces la justicia podría pedirle a la organización Trump que entregara las cuentas de dónde está recibiendo los dineros de dignatarios extranjeros. Alguno de los abogados de Maryland dijo que esto está en consonancia con el principio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Se le puede complicar la vida a Trump aquí porque esa cláusula podría llevar, claro que muy remotamente, a una destitución. A mí me parece fabuloso. Recordemos de que la Constitución de Estados Unidos tiene 240 años, un poco más, y fue escrita en otro contexto. Y entonces hay ciertas partes de la Constitución que nunca antes han sido invocadas o han sido estudiadas a fondo. Entonces, exactamente cuáles son los alcances de esta cláusula es desconocido, porque nunca había habido un caso tan grosero de conflicto de intereses como hasta ahora con la administración Trump. Y es cierto, el presidente Trump se está enriqueciendo, lo podemos decir con toda la seguridad, se está enriqueciendo a partir de su ejercicio de la presidencia de Estados Unidos y con el hotel y con otro montón de intereses comerciales que tiene alrededor del mundo. Así que me parece fabuloso que esto se vaya a las Cortes y que sean las Cortes, y eventualmente probablemente esto llegue hasta la Corte Suprema, la que determine el alcance de esta cláusula. Tengo colegas en el Cato Institute que son constitucionalistas y me dicen esta demanda no va a llegar muy lejos, pero que sean las Cortes las que lo determinen. Yo creo que creará un precedente para futuros presidentes. Peter Schiff.
Yo creo tres cosas. La primera es que me parece totalmente escandaloso, o sea, da asco el hecho de que a un par de metros de la Casa Blanca hay un hotel con el nombre del presidente y que cada vez que uno se compra un whisky en ese hotel, es una parte de esa plata va a la familia del presidente y a la compañía del presidente, del cual él todavía pertenece en todas las formas, en las formas formales, porque él no como tú bien has dicho, él no ha roto las relaciones formales con la compañía. Entonces es la primera cosa. La segunda cosa es que me parece, lo que dice Juan Carlos, me parece muy interesante, es lo que yo quería decir, que es impresionante que 240 o 50 años después de que fue escrita la Constitución norteamericana, me parece un documento que es realmente, hay que admirarlo siempre, porque hoy en día esa cláusula es tan válida como lo era en su época y me parece muy correcto que esto vaya a las Cortes. La tercera cosa que quiero decir, que personalmente hay tantas cosas para escandalizarse con la administración Trump, que uno tiene que hacer una larga lista, ¿no? Que si ha habido colusión con Rusia, que si el señor Trump era agente ruso en la campaña, ¿no? Si es un narcisista fuera de control, si es una persona que no tiene claridad, interés en los detalles de la política. Hay tantas cosas con las cuales uno puede escandalizarse que para mí personalmente poner esto en los primeros 3 o los primeros 5 me queda difícil porque hay muchas otras cosas que me preocupan. Dori Toribio, que hace resúmenes semanales, minuto a minuto de lo que pasa con Trump. Y que me están costando la salud, porque cada vez los resúmenes tienen más cosas. Necesitas ver al doctor de Trump. Otro doctor, por favor. Yo lo que iba a poner, yo soy de las ese que... Ese doctor va a acabar diciendo que eres fabulosa, que vas a vivir increíble. No fiable. Creo que hay que ir a ese doctor. Eso estaría bien, eso estaría bien. Va a vivir 200 años. Lo que iba a decir es que este es uno de los asuntos que creo que efectivamente van a quedar en nada, pero que es muy importante ponerle foco. Y de hecho, una de las personas que está al nombre de esta demanda es Norm Eisen, que fue el ex zar de ética de la Casa Blanca de Barack Obama y que ahora es presidente de la organización CREW, que es una organización de ciudadanos por la ética en Washington. Y él explica que efectivamente como recorrido legal él es consciente que puede ser que eso no llegue a ninguna parte, pero que lo que ellos quieren con esta demanda es poner luz a los potenciales conflictos de intereses que ya están pasando, para que nadie se olvide. En concreto a 6 manzanas de la Casa Blanca hay un hotel donde se están quedando mandatarios internacionales, donde el Partido Republicano celebra fiestas y eventos y donde ese dinero va a la familia Trump. Y ellos quieren que nadie se olvide de que esto puede constituir efectivamente una violación constitucional porque los presidentes no pueden enriquecerse de la presidencia. Pero él dice que además la intención es poner el foco a otros potenciales conflictos de intereses como el resort en Florida, en Mar-a-Lago, donde en un año se ha duplicado la cuota de membresía porque tienen acceso al presidente, donde cada vez que el servicio secreto alquila un carrito de golf para proteger al presidente, ese dinero va a la familia, ese dinero sale de los horarios públicos y va a la familia Trump. Es decir, su intención, aunque sabe que quizá no vaya a tener mucho recorrido, es que no perdamos foco. Y a mí, yo lo que siempre recuerdo y termino con esto es que cuando es Norm Eisen, cuando habla de este tema y lo intenta explicar para que todo el mundo lo entienda, porque es muy complejo, siempre pone el ejemplo de Jimmy Carter, que antes de asumir la presidencia tuvo que vender o dejar en un blind trust, en un fondo fiduciario ciego, la granja de cacahuetes que tenía, porque él se dedicaba a la producción de cacahuetes como agricultor en Georgia. Y lo que él decía, lo que dijo Carter en su día es, ¿cómo esto me va a dar ningún problema? ¿Qué tipo de conflicto de intereses pueden crear mis cacahuetes? Y aún así le obligaron a dejarlo en manos de un fondo ciego y cuando dejó la presidencia resulta que además estaba en quiebra, lo dejaron con $1 millón de deuda y tuvieron que rehacerlo. Y siempre establecen, los expertos legales establecen esta comparación de hasta ahora todos los presidentes han tenido que ser extremadamente cuidadosos, incluso con los cacahuetes, y ahí la broma, en no crear ni siquiera sospecha de conflicto de intereses. Y ahora estamos con todos estos mega escándalos y parece que no pasa nada. 30 segundos, Pepe. Bueno, Ulysses Grant no tomaba whisky como Peter, pero fumaba puros y tomaba brandy precisamente en el lobby del hotel Willard, que está aquí. De ahí nació el término del lobista, ¿no? Este hotel Trump es el equivalente. Pero el del lobista no es del hotel Willard, que está aquí en la calle 14, sí. Bueno, claro. Sí, aquí bajando por esta calle. Bajando por la calle 14. Porque el hotel Trump está un poco más, está más hacia el este. De ahí nace un poco todo este asunto, ¿no? Lo del tema del conflicto de interés. Yo creo que evidentemente lo de Trump es un producto de la decisión original que tuvo de no desprenderse, de no crear este fideicomiso ciego. Pero me parece que no es ni siquiera lo más grave. Cuando sabemos, por ejemplo, que el servicio secreto tiene que contratar todo un piso del hotel Trump
en Nueva York, de la Torre Trump, cuando él va para cuidar a toda su familia, cuando tiene que hacer travesías con todos los miembros, me parece que son 18 miembros cercanos de su familia, son gastos millonarios que de alguna manera tienen que tener un escrutinio público. A mí me parece que la procedencia de esta demanda es muy sana para determinar hasta qué punto ese conflicto de interés existe, y aunque no exista un quid pro quo, aunque no diga Kuwait, ok, voy al hotel a cambio de esto, evidentemente el hecho de que quieran congraciarse con el presidente crea un problema de opinión pública. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Dori, hay noticias de Justin Trudeau, el primer ministro del Canadá, que además tomó posesión del cargo el 4 de noviembre del 2015 y ha sido un hombre verdaderamente popular. Su padre había sido uno de los grandes políticos del Canadá moderno, Pierre Trudeau. La BBC trae un artículo hoy donde se pregunta, pide perdón muy frecuentemente Justin Trudeau y hace una lista de las veces en que este jefe del gobierno canadiense ha pedido perdón. Por ejemplo, recientemente dijo que una de las manchas en el pasado canadiense había sido cuando en 1914 el gobierno de ese país negó que pudiera acercarse a las costas un barco japonés que tenía como pasajeros a 376 personas, entre ellos ciudadanos sikhs, musulmanes e hindúes, y no los dejaron llegar allá. Después dijo el señor Trudeau que, o está a punto, ya lo ha anunciado, va a reconocer como en 1939 Canadá trató bastante mal a los judíos, algunos judíos que estaban pidiendo asilo por la persecución nazi. Por otro lado, él le pidió por recomendación de la Comisión de la Verdad y Comisión de Reconciliación canadiense, le pidió al Papa Francisco, al jefe de la Iglesia Católica, que pidiera perdón por el papel de algunos prelados, de algunos jerarcas y miembros de la Iglesia Católica en lo que tiene que ver con abusos a alumnos del sistema de colegios en el Canadá y demás. Aquí cuenta mucho la BBC sobre la cantidad de perdones que ha pedido Justin Trudeau. Incluso dice que tal vez el primer perdón importante del mundo moderno fue el 7 de diciembre de 1970, cuando el jefe del gobierno alemán, el canciller federal Willy Brandt, se arrodilló frente al museo, el monumento que hay por el gueto de Varsovia, en el año 1943, por el pésimo trato, pues por decirlo de una manera muy elegante, de los nazis a los judíos. Se le está yendo la mano a Trudeau con los perdones que está pidiendo. ¿Le parece que esto es correcto? ¿O será que es que los políticos hoy en día les encanta pedir perdón y ya está, y creen que con eso quedó el asunto resuelto? Al revés, si aquí nadie pide perdón. ¿Quién pide perdón en la política mundial moderna? Nadie. Que haya un político pidiendo perdón, sinceramente no creo que tengamos que estar criticando eso. Que pida demasiado perdón, puede ser, pero no voy a ser yo la que, cuando estamos hablando en otros países de corrupción, de dimisiones, de despidos, de caos, de irresponsabilidades, de políticos mediocres, no voy a ser yo la que critique a un primer ministro por disculparse, cuando creo que precisamente este es uno de los problemas de la política actual, que hay muy poca autocrítica y sobre todo muy pocas disculpas. Siempre, como esto pasa factura política, los políticos intentan siempre establecer estas falsas disculpas o estas falsas negaciones para no quemarse, pero disculpas sinceras y lo siento mucho haber cometido esto. Yo creo que no es tanto que lo escuchemos en la política actual. Ahora bien, sí creo que Justin Trudeau tiene otro problema. No es pedir disculpas, es estar demasiado obsesionado con los medios de comunicación y lo que se llama photo opportunity, las oportunidades de foto. Y lo vimos en el reciente viaje a la India, cuando decidió vestirse con los trajes, las indumentarias tradicionales indias, como si fuera de boda. Sí. A cualquier reunión política, con lo cual creo críticas en el propio país. Lo vemos cuando se hacen las fotos con los pandas, abrazando a pandas o haciendo una posición de yoga. Es decir, toda esta parte a mí sí empieza a saturarme ya un poco, porque además esto no tiene ningún trasfondo político. No es que vaya a conseguir algo, no es que vaya a cambiar ninguna agenda. Sencillamente está trayendo titulares y yo creo que lo hace muy consciente, porque Trudeau sabe lo que hace, igual que cuando llora hablando de refugiados, él sabe cómo atraer la atención mediática. Ahora bien, unas disculpas que tienen un trasfondo político histórico importante y que además un gobierno tiene razones históricas para pedir disculpas, por eso no le voy a criticar. Alguna vez decía con buen sentido del humor un líder político inglés recientemente que es curioso que a los dignatarios cuando van a visitar otros países les encanta ponerse los trajes típicos de los países a donde llegan, pero que en cambio eso no les pasa generalmente a los primeros ministros británicos, porque el traje típico de los ingleses es el saco y corbata. Peter Schechter. No, mire, yo creo lo siguiente, o sea, dos cosas muy diferentes. Yo he vivido, como tú has mencionado varias veces en anteriores programas, he vivido 1 año y medio en Israel y yo he visto lo que ha sido el pedir perdón de Alemania y este episodio que tú mencionas de Willy Brandt
Y la idea de que Alemania ha pedido perdón por 6 millones de muertos a Israel y cómo ha cambiado la relación entre Israel y Alemania a través de eso. Entonces yo creo que la magia del perdón es un tema muy importante. O sea, es importante y es muy útil. importante y que cambia actitudes. O sea, hay mucha gente que decía en Israel, mi padre nunca hubiera vuelto a Alemania si no fuera porque los alemanes también han pasado por un periodo de pedir perdón, de mostrar que están arrepentidos. Exacto. Entonces yo creo que el pedir perdón, y yo creo que hay muchas cosas en nuestra historia que merecen un perdón. Ahora bien, yo creo que el problema de Trudeau, que menciona Dori, es correcto, pero yo como consultor político voy una más. Trudeau tiene un problema de debilidad. O sea, es visto como un poco blando. Y esto es un problema para cualquier político. O sea, de la misma manera que Trump es visto como un poco demasiado duro, Trudeau es visto como demasiado blando. Y estos constantes pedir perdón van a causar una ola en contra del primer ministro, que yo creo que lo va a empeligrar políticamente. Juan Carlos Hidalgo. Las controversias de la política canadiense. Después de hablar son de Trump, pocas. después de hablar de Trump y todo, ahora pasamos a hablar si Justin Trudeau pide mucho perdón. El otro día estaba leyendo en The Economist de que Trudeau no está viviendo en la residencia oficial del primer ministro canadiense, porque esa residencia está cayendo literalmente a pedazos. Y el costo de renovarla es $10 millones. Y al parecer ningún primer ministro, incluyendo Trudeau, ha querido usar esa renovación por la controversia que esto generaría en Canadá. Y si lo comparamos con lo que está pasando con Trump aquí, sí, ¿no? es impresionante. Mira, yo no tengo problema con que pida perdón. Uno no pensaría de Canadá como un país que tenga una historia de abusos que merezcan tantas disculpas, pero efectivamente hay estos episodios muy específicos que se mencionan en esta nota que ciertamente merecen perdón. Aquí en Estados Unidos hay episodios también grotescos. Uno de estos barcos también llenos de judíos fue devuelto durante la Segunda Guerra Mundial y muchos de estas personas terminaron en los campos de concentración, el tema del internamiento de japoneses y demás. Pero entonces yo no tengo mayor problema. Lo que sí me da atención es que al parecer Trudeau le pidió al Papa que se disculpara también en una ocasión. Sí, lo mencionaba. Y eso ya es un poco exagerado. Está bien, usted discúlpese, pero no le ande pidiendo a otros que se disculpen también por sus excesos. Pepe López Zamorano. Bueno, yo no voy a dudar de la sinceridad de Trudeau, a pesar de que mi colega cree que hay un poco de histrionismo en eso. Yo creo que hacen falta los perdones, ¿no? Y me puse a pensar justamente cuando mencionaste este tema, por ejemplo, ¿quién ha pedido perdón por los entre 500,000 y 2 millones de mexicanos, ciudadanos de los Estados Unidos, que fueron deportados de Estados Unidos en la Gran Depresión simplemente porque parecían mexicanos? En 2005 la Asamblea de California hizo una especie de perdón público, pero a nivel federal yo no he visto a ningún presidente que lo haga. ¿Quién ha pedido perdón por los millones de indios nativos que murieron en Estados Unidos en el siglo XVI por las conquistas? El Papa hizo una especie de mea culpa colectivo, pero falta, ¿no? Yo coincido con Peter, yo creo que el tema de los perdones es sumamente importante, tiene un simbolismo importante y para muchas personas tiene un valor emocional sin precedentes. Hay quien dice que el rey de España debería algún día pedir perdón por los indios muertos en la conquista de América. Es un tema muy polémico. Pero hay quien dice que debería hacerlo, pero no sería fácil. Es un tema muy polémico. De alguna manera también hay una exploración que se tiene que hacer, reflexionar sobre qué pasó en esa conquista, ¿no? ¿Por qué razón, por ejemplo, los españoles pudieron conquistar esos territorios? También se habla de que, por ejemplo, los aztecas tenían un método de producción despótico tributario que explica por qué razón se coaligaron a favor, eran sanguinarios. Entonces, no es un claroscuro, no se pinta de blanco y negro, ni es un tema santos complejo. Los españoles que llegaron. Exacto. Tampoco eran santas todas las civilizaciones indígenas que había en las Américas. Oigan, cambio de asunto, hay una noticia que llama la atención en Eslovaquia. Eslovaquia es un país que está en el centro de Europa, incluso anotaba aquí los límites, porque limita con Polonia y con Ucrania, con Austria al sur y con Hungría, y con la República Checa, y tiene 5 millones de habitantes, ya forma parte de la Unión Europea desde el año 2004. En 1993, antiguamente formaba parte de lo que se llamaba Checoslovaquia, pero se dividieron con conversaciones amistosas los dos países. Bueno, ¿qué pasa? Robert Fico ha sido hasta ahora el primer ministro de Eslovaquia. Él ha gobernado del 2006 al 2010 y posteriormente desde el 2012 hasta el pasado 15 de marzo cuando presentó renuncia. Un hombre fuerte, arrogante, incluso grosero. A los periodistas los trataba muy mal, a algunos los llamaba hienas, a otros los ha llamado prostitutas. Pero resulta que en los últimos días fue asesinado un periodista, Jan Kuciak, con su pareja,
Martina Kuznirova, ambos de 27 años, y este hombre estaba investigando los nexos entre unos asesores del primer ministro Fico y la mafia italiana, o un sector de la mafia italiana. Incluso una de las asesoras del primer ministro había sido una modelo topless, como dirían en inglés, es decir, que se exhibía con los pechos descubiertos. Bueno, este asesinato generó tal oleada de indignación en la ciudadanía, extraño, después de todos los insultos del primer ministro. No se estaba señalando al primer ministro en la investigación periodística, que la gente se echó a las calles y ha tenido que presentar renuncia el señor Fico. Es curioso, unas manifestaciones de protesta por el asesinato de un periodista tumbaron a un hombre fuerte en Europa. ¿Cómo valora usted esto y será que esto puede ocurrir en otra parte? Bueno, tienden a ser, ¿verdad? Estos son mucho malestar que se viene acumulando y luego hay un evento que sirve de catalizador para que la gente salga a las calles. Lo hemos visto, por ejemplo, la primavera árabe empezó en Túnez por un tipo al que le impidieron vender sus vegetales en la calle. Y el tipo se inmoló y de repente toda la región entró en llamas también. Entonces, siempre ocurren estos eventos, llama la atención efectivamente en Eslovaquia el tema de que la ciudadanía había entrado en un estado de mazmorra, ¿verdad? Como que no estaba mayormente interesado, se había resignado a que efectivamente Fico y sus colaboradores habían acumulado demasiado poder y que iban a seguir manejando el lugar y de repente esto estalló. Sí. Ahora bien, tampoco escorchemos el champán, ¿verdad? El champán de Peter, ¿verdad? Fico sigue como el líder de su partido. Champaña, una vez para pagar una apuesta. Sí. A ver, hablen de la botella, porque no sé cuál botella. Fico sigue como líder de su partido y el que era viceprimer ministro de Fico es el que está ahora a cargo. Entonces no es que Fico se haya ido, continúa básicamente manejando el show, pero habrá que ver si estas protestas continúan y si esto produce un cambio más relevante. Por supuesto que los ojos de Orbán en Hungría, los ojos del gemelo, ¿cómo se llama? El de Polonia, el líder que está en el partido Ley y Justicia, están también sobre Eslovaquia, Erdogan, todos estos hombres fuertes que han venido siguiendo este mismo modelo de gobierno, ¿verdad? De acumulación de poder, están prestando mucha atención porque este es el tipo de situaciones que los podía traer abajo a ellos en su momento. Peter Schechter, esto todo pasó en Bratislava, además, que es la capital de Por supuesto, Eslovaquia. que es increíble, porque no solo es Europa, pero Bratislava queda a 25 minutos en tranvía de Viena. Sí. Entonces la gente va de Bratislava a Viena en tranvía. O sea, estas ciudades han sido ciudades hermanas desde siempre. Mire, yo creo que hay dos interpretaciones completamente distintas que uno puede dar sobre este tema. Uno es que el péndulo empieza a volver al otro lado, ¿no? Que todos estos hombres duros, autoritarios, antidemocráticos, que han surgido lentamente en el occidente, ahora el péndulo está en contra de ellos. Lo mismo uno puede decir que ha pasado aquí, que con Trump de repente la autoridad y la sensación antidemocrática de Trump ha dado energía al Partido Demócrata y a los jóvenes de luchar en contra. Y eso es una cosa que podría pasar en otros países de Eslovaquia. Yo creo que eso es una visión positiva. La visión menos positiva es que Eslovaquia es la excepción de la regla, pero por leguas. O sea, si tú miras alrededor, tú empezaste a hacer la lista, pero en Polonia y Hungría hay países que están imponiendo reglamentación y leyes antidemocráticas. En Italia ha ganado el movimiento 5 Estrellas, que es un movimiento bastante antidemocrático también. Está Brexit en Alemania. La Alternativa para Alemania es un partido que ha ganado también bajo el mismo rúbrico. En Francia el Frente Nacional no perdió, pero estuvo bastante cerca. Entonces yo creo que hay todavía mucho por definir, y yo creo que la situación no es tan positiva en Europa ni en Estados Unidos. El occidente está bajo ataque. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay un artículo del diario The Guardian de Londres escrito por Dylan Curran, un experto en redes sociales, y realmente es aterrador. Dice que él va a explicar cuál es la información que tienen sobre uno Google y Facebook. Y ahí aparecen no solamente los lugares donde uno ha estado, sino las aficiones que uno tiene, los intereses laborales,
el posible peso en kilos o en libras, el ingreso que puede llegar a tener uno, lo que gana uno, las aplicaciones que uno utiliza en el teléfono, el credo religioso. Este hombre, cuando hizo la investigación, encontró que Google tiene el equivalente a 3 millones de documentos de Word de información de él. Y Facebook tiene 400.000 documentos en Word sobre este señor. Yo hice la prueba y aparece ahí todas las ciudades donde he estado en el último año. Impresionante, ciudades y pueblos pequeños. ¿No le llama mucho la atención esto y no lo inquieta? Creo que utilizaste el calificativo apropiado, es aterrador. Todos tenemos una presunción de que nuestra privacidad está comprometida cuando utilizamos el Internet y las redes sociales. Asumimos que hay información que los algoritmos recogen, que la utilizan para vender publicidad, etcétera. Pero el nivel de profundidad, de extensión que le revela este artículo me parece sin precedentes. Yo todavía estoy conmocionado. Déjame decirte, hace 2 días estaba haciendo un camping en las montañas de Virginia del Oeste, donde no hay nadie, y en una esquina había como 5 carros esperando un semáforo. El Google Maps me mostró ese embotellamiento en tiempo real en las montañas de Virginia del Oeste. No lo podía yo creer. Es decir, el nivel de extensión que tiene el uso de estos servicios y la manera en que utilizan esta información. Sí. Y creo que el problema fundamental, y con eso termino, es el problema de cómo se implica con un esquema de negocios. Toda esta información tiene el propósito de hacerla comercializable para terceras personas, para negocios, para empresas. Y estamos llegando y vamos a llegar a la nueva generación de productos que son los genéticos. ¿Cómo hacer valer tu información genética? Yo sé que tú y yo somos fanáticos de eso, para utilizarla de tal manera que empiecen a venderte productos, servicios, medicamentos, en las próximas generaciones. Dori Toribio, 30 segundos. Y lo peor de todo es que es con nuestro consentimiento. Yo mismo, después de todo este escándalo de Facebook, comprobé cuántas aplicaciones había dado permiso con él. Ese sí quiero, sí acepto, y eran más de 200, que tuve que borrar todas, y ahora no sé muy bien qué voy a hacer con la cuenta, pero es que en realidad da igual, porque es Facebook, es WhatsApp, es Google, es todo lo que usamos al día. Es cada vez que buscamos una ciudad o un pasaje de avión en Google, a partir de ese momento toda la publicidad en todo lo que consumimos en Internet está adaptada a eso que hemos buscado. ¿Seguro que no quiere usted ir a Bogotá este fin de semana? ¿Se ha olvidado usted de que estaba buscando este hotel en la playa? Es decir, vamos dejando un rastro constante, y lo peor es que es dándose a botón cada vez que abrimos una cuenta o hacemos una búsqueda, que decimos sí, acepto a renunciar a todas mis condiciones de privacidad. La última vez que tuvimos una revolución así fue con la imprenta Gutenberg hace 500 años. Y lo que vimos es, en vez de tener un acercamiento, ahora todo el mundo puede leer lo mismo, todo el mundo tiene acceso a la misma información, lo que pasó fue la guerra de 30 años en Europa, ¿no? La polarización, el odio, el esquisma entre las religiones. Entonces a mí me preocupa esta idea de que el Internet nos va a unir, nos va a democratizar, nos hace más interdependientes. Yo creo que lo que se está comprobando es lo opuesto. Es lo contrario. Juan Carlos Hidalgo. Yo los invito a pasar un mes sin Google y sin Facebook y sin Twitter y sin todo. Sería una pesadilla. O sea, ya esto no podría uno. Hay una transacción de por medio. ¿Por qué nos invitas si es una pesadilla? O sea, si hay una pesadilla, bueno, pero es para que Pensé vean que era porque lo habías hecho tú. De que hay una transacción de por medio. O sea, así como, sí, esta gente tiene toda la información nuestra, y a mí me aterra principalmente que esto termine en manos de gobiernos, ustedes saben que yo me levanto todas las mañanas temblando de que el gobierno venga por mí. No va a pasar. Al final de cuentas brindan un servicio que a uno le facilita muchísimo la vida. O sea, estas aplicaciones han venido a hacer grandes maravillas, y es por eso que tampoco es que me pierdo el sueño en la noche de que Google tenga todos estos datos. Y eso que donde publiquen las cosas raras, donde que busca la gente en Google, ahí las cosas se complican. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos en este Jueves Santo. Gracias, Peter Schechter, por haber estado aquí, Dori Toribio, Juan Carlos Hidalgo y Pepe López Zamorano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.